Buenas tardes, amigos y amigas de la Fuente Grande, señoras y señores, autoridades. Estamos aquí hoy pues muy felices de recibiros a todos porque es el aniversario de nuestra asociación. Hoy hace 1 año y 5 días que presentábamos la Asociación de Amigos de la Fuente Grande en este mismo salón. Y tengo que deciros que con un poco de susto, porque claro, estas cosas cuando empiezan, éramos ahí 4, 5, 6, no me acuerdo, muy poca gente, y pensando, bueno, ¿esto cómo saldrá? ¿Y qué pasará? ¿Y a la gente le va a interesar? ¿Y se apuntará a alguien? ¿Y vamos a llegar a algún sitio? Y bueno, pues hoy llegamos a este año que ha pasado, en el que hemos hecho muchas cosas, en el que han pasado muchas cosas, y que tenemos muchos socios ya, así que estamos felices. Ahora va a subir Julia Ramírez de Antón, que es nuestra presidenta, y os va a explicar todo esto, todo lo que ha pasado durante este año. Venga, Julia. Muchas gracias, Elisa. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en la celebración de este nuestro primer aniversario. Ha sido un año intenso, con la realización de tediosos trámites y papeles que son fundamentales para legalizar nuestra asociación, y con las primeras actividades encaminadas a lo que nosotros queremos, que es difundir el conocimiento de la Fuente Grande. Tras la conferencia que don Daniel Tejera nos impartió en aquel día, y la exposición de fotos antiguas que pudimos disfrutar, a lo largo de este año también disfrutamos de las noches de verano en la Fuente Grande, que fueron muy agradables, con la publicación en Instagram de una serie de Descubriendo la Fuente Grande, instalaciones de puntos informativos tanto en la feria como el Día de la Constitución, para intentar atraer a más socios, y lo más importante y que estamos todos muy felices, es que han comenzado las obras de restauración de la Fuente Grande. Creo que a Julián Mata y a todo el ayuntamiento, que han conseguido, tras más de 1 año de desvelos, bregando con Patrimonio de Toledo, que estas obras se hayan empezado. Y según me han comentado, estas obras, que durarán aproximadamente 6 meses, se pretende que sea solo la primera fase de la restauración. Se pretende que haya una segunda fase en la cual se arregle la pared, me parece que es la pared de los lavaderos, y una tercera fase que incluiría a las galerías drenantes. Esperamos que eso siga adelante, porque hace falta la restauración integral de toda la fuente. Hoy vamos a disfrutar con un ponente de excepción que no ha dudado ni un momento en acompañarnos cuando le hemos pedido su colaboración, para que nos hagamos una idea del poder y la fuerza que tiene nuestra Fuente Grande, que conquista y embruja a todos aquellos que se han acercado a conocerla. Por eso, nuestra asociación está empeñada en difundir ese conocimiento, para que todo el mundo la conozca y así todo el mundo quiera participar, no ya de nuestra asociación, pero sí del mantenimiento y del cuidado de nuestra Fuente Grande. Teníamos otra actividad para mañana, que era la visita al Museo Geminero, pero por falta de público, pues no hemos podido llegar al mínimo que necesitamos para cubrir los gastos de autobús, lo hemos tenido que cancelar. Pero seguiremos en el empeño, porque yo, que he visto el Museo Geminero, es una maravilla y creo que no tenemos que perderlo. Yo creo que es uno de los museos, digámoslo así, olvidado para el gran público, no es conocido, pero es una verdadera maravilla. Así que seguiremos pinchando para conseguir ir a verlo. Para la Semana de la Mujer también teníamos previsto una exposición que era Mujer de Barro, muy interesante y muy curiosa, pero que la vamos a tener que dejar para más tarde, porque parece ser que de aquí hasta Semana Santa está aquí la Casa de la Cultura muy concurrida, muy ocupada, con lo cual es imposible. Pero no os preocupéis, que la vamos a hacer, aunque sea un poquito más tarde. Y bueno, no os entretengo más, porque lo que hemos venido aquí es a oír hablar sobre sistemas hidráulicos
en las inmediaciones de Toledo y el origen de la Fuente Grande. Así que, Elisa, ¿nos presentas a nuestro conferenciante? Y me vais a permitir que lo lea. Y os digo por qué. Porque tenemos aquí a don Jesús Carrobles Santos, arqueólogo maravilloso, y que tiene un currículum tan extenso, tan importante, que lo voy a leer para no dejarme, para dejarme lo mínimo imprescindible. Me habéis dejado sin luz. Don Jesús Carrobles Santos, director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, presidente de la Junta de Protectores de la Real Fundación de Toledo. Muchas gracias. Consejero del Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, correspondiente en España del Instituto Arqueológico Alemán y director del Observatorio de Políticas Culturales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde octubre de 2016. Es también miembro de diferentes comisiones y grupos de trabajo dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Gobierno de Castilla-La Mancha y de otras instituciones toledanas. También es vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio de la Provincia de Toledo, formando parte de la Comisión Técnica para la redacción del Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo y en la actualidad de la Comisión Técnica para la redacción del nuevo POM de Toledo. Y hoy pues, le tenemos aquí conferenciante de excepción, un honor, don Jesús Carrobles, por favor. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias a todos por su presencia. Yo me voy a ir a la mesa porque allí es donde está el ordenador para poder manejarlo, para poder hacer la presentación. Simplemente, y antes de iniciar la conferencia, quería agradecer a la Asociación de Amigos de la Fuente Grande el haber contado conmigo para darles esta charla, esta tarde. Quería felicitarles por ese primer año de vida. En una asociación cultural nunca es fácil y el primer año de vida es crítico, pasado el primero, las cosas yo creo que se empiezan a ver de otra manera. Y entonces, en ese sentido, solo me queda animarles a que sigan con este esfuerzo porque la cultura merece la pena. En ese sentido, siempre muchas veces cuando toca ir a un pueblo, a una localidad, siempre digo lo mismo: ustedes son de Ocaña no porque lo pongan en el DNI, ustedes son de Ocaña porque sienten la Fuente Grande, porque saben lo que significa para ustedes la Fuente Grande. Eso es ser de Ocaña y eso es la importancia de la Fuente Grande. Así que sobre esa fuente es la que vamos a hablar ahora mismo. Voy a la mesa, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar esta conferencia, esta charla, que no deja de ser un poco osado, en el sentido de que alguien como yo, que no ha estudiado directamente la fuente, venga a hablarles de este monumento. A ustedes que lo conocen infinitamente mejor. Pero creo que hay veces que desde fuera se pueden observar determinadas cosas, se pueden dar determinadas lecturas que a veces la cercanía no nos permite. Entonces, en ese sentido, yo lo que les propongo es una conferencia sobre, evidentemente, su Fuente Grande, pero más que sobre los datos históricos, o sobre si es de Juan de Herrera o no es de Juan de Herrera o demás, en dos facetas que son fundamentales, que es qué ingeniería es la que está detrás de esta fuente y cómo hay que entender esa ingeniería, y cuál es la interpretación simbólica que tiene esta fuente, porque yo creo que todos ustedes coinciden conmigo en que no estamos ante una fuente básica, estamos ante algo muy distinto, ante algo muy excepcional, y en ese sentido es algo simbólico. Entonces, eso es un poco lo que les voy a contar, y además lo voy a hacer desde fuera, es decir, desde otras investigaciones que se han realizado en la zona, en este caso los alrededores de Toledo, pero que yo creo que arrojan mucha luz acerca de cuál es la manera, cómo podemos interpretar y valorar aún más, si cabe, esta Fuente Grande de Ocaña. Para empezar, lo primero que hay que hacer es tener en cuenta que vamos a hablar de algo que es algo más que fundamental. Vamos a hablar de agua. El agua, ahí está ese famoso dicho de que tendrá agua que hasta la bendicen. Bueno, no es una cosa moderna, el agua es sagrada desde hace, evidentemente,
milenio prácticamente desde que el hombre está sobre la Tierra por muchos motivos. Con lo cual, el que maneja el agua no solamente está colmando una necesidad, está acumulando un poder, está gestionando un poder con todo lo que eso implica. Entonces, no vamos a hablar solamente de un edificio que echa agua por unos caños. Vamos a hablar de un edificio que es una demostración de técnica y de poder. Y eso está claro a partir incluso del mundo antiguo. Aquí tienen la imagen de un río, de un dios que personifica un río, que estaría en una fuente y de ese cántaro saldría el agua. Evidentemente, todos podrían entender que no estamos ante una fuente más, estamos ante algo más que ya digo, que un surtidor de agua. Y además hay que tener en cuenta que cuando hablamos de agua hablamos de un consumo que hoy prácticamente hemos banalizado. Hoy todos abrimos el grifo y sale agua. Y unos la bebemos, otros fregamos, otros hacemos obras, otros regamos y todo con el mismo agua. Bueno, eso es muy reciente. Hasta hace unas décadas el agua era según usos y según el uso que ibas a dar ese agua procedía de un sitio u otro. Me explico. Ahí ven, por ejemplo, el Azacán toledano cargando cántaros en el Tajo. Evidentemente ese agua no es para beber. El agua de los ríos no se bebe nunca. El agua de los pozos no se bebe, salvo que no haya otro remedio, pero el agua de los pozos urbanos está siempre contaminada. Es un riesgo para la salud. Este azacán que está llegando esos cántaros es para una obra, es para lavar, es para fregar, pero no es para beber. Hay que tener en cuenta eso porque es fundamental para entender el valor de la agricultura. Ya digo, hoy no somos conscientes de que el agua, según el uso, procedía de una manera u otra. Y es fundamental para entender el origen de buena parte de la ingeniería y buena parte de lo que vamos a ver en esta conferencia. Yo, como les decía, esta es una vista de satélite de la meseta sur. Ahí tienen las dos flechas, Toledo con Cañas. Yo lo que voy a contarles es primero qué es lo que hemos empezado a conocer sobre las fuentes, sobre la gestión del agua, la ingeniería y el valor simbólico del agua en los alrededores de Toledo. Y luego vamos a ver cómo todo eso tiene una evidente lectura en Ocaña, que es la parte final de la conferencia, yo creo que la que más le puede interesar. Por lo cual, bien más rápido en el inicio, pero es fundamental para entender un poco lo que queremos decir esta tarde. Lo primero es que esto no es Toledo, pero está muy cerquita, es una ciudad real. Hay que decir que ya desde la prehistoria la gestión del agua, por todo eso que les vengo contando, es algo verdaderamente excepcional y que es uno de los principales motores de la cultura. Aquí tiene lo que es una motilla de la edad del bronce. Estamos poblando un asentamiento de hace 3.500, 4.000 años. Si se dan cuenta, este asentamiento lo que es un pozo fortificado. Es decir, la gestión del agua, insisto, es un elemento de poder. Es un elemento el que controla el agua, controla la vida. Y eso es fundamental desde la prehistoria. Eso mismo es lo que va a ocurrir en todas estas zonas en la Edad del Hierro. Vamos a encontrar que en cualquier excavación de los poblados, antes de que llegaran los romanos, estaban todo este tipo de cisternas que recogían el agua de lluvia y que eran, bueno, pues el centro prácticamente de cualquier población. Es decir, son elementos fundamentales. Yo lo que puedo contarles, sobre todo, es un proyecto de investigación que hicimos en el entorno de los Cigarrales. Si ven, ahí está Toledo arriba. Vamos a ver, si no se ve bien, esa es la ciudad de Toledo, ahí viene el Alcázar y demás, y rodeando al sur de la población, al otro lado del río, está toda esa zona, donde está el Pastor, se conoce toda esa zona más agreste, donde se sientan los cigarrales. Es un paisaje cultural muy específico de la ciudad de Toledo, es un elemento definidor, tan definidor de la ciudad como puede ser la catedral, como puede ser cualquiera de los grandes monumentos de la ciudad, y que es plantea numerosas incógnitas y ofrece además toda una serie de datos y de posibilidades ingentes. Tengan en cuenta que la ciudad de Toledo se ha sucedido siempre en el tiempo sobre la misma roca y muchas veces un edificio ha tapado otro, ha destruido otro, con lo cual es un conjunto de elementos que ya digo se suceden en el tiempo. Los cigarrales también, con la ventaja de que normalmente se han conservado, es decir, no se han ido apiñando uno sobre otro porque hay mucho más espacio, y eso hace que podamos estudiar todo lo que ocurrió en los alrededores de Toledo y eso nos informa también lo que ocurría en el interior. Ahí ven, por ejemplo,
una antigua torre medieval con un cigarral del siglo XV, con toda una serie de infraestructuras, alrededor de otro que es un pequeño conventito, es decir, bueno, una zona privilegiada para poder hacer estudios muy diferentes. Entre los estudios que hicimos en esta zona, porque son básicos para entender cómo surgen los cigarrales, están las infraestructuras hidráulicas. Como les digo, si no hay agua, no hay vida, si no hay vida, no hay cultura, no hay poder, no hay ningún símbolo, no hay nada. Entonces, todos estos cigarrales están en torno a una serie de grandes infraestructuras hidráulicas. Lo que hicimos fue, como ven, ahí meternos en todos y cada uno de los pozos, las galerías, investigación histórica, es decir, hicimos una labor de documentación bastante amplia de todos estos alrededores de Toledo con el fin de comprender cómo habían funcionado desde el punto de vista hidráulico. En el momento que entiendes cómo se ha distribuido el agua, quién ha controlado el agua, te das cuenta de cómo funciona el territorio. ¿Cuál es el problema de Toledo en relación al agua? He traído aquí esta imagen, que es un grabado del siglo XVI, prácticamente de la misma época en la que se construye su fuente grande, y yo creo que deja claro cuál es el problema de Toledo. Si vamos a estudiar toda la infraestructura hidráulica, el problema que tiene Toledo es que tiene un gran río a sus pies, pero es una ciudad sedienta en lo alto. Sobre todo si tenemos en cuenta que, como les decía antes, el agua de los ríos nunca se bebe. El agua de los ríos está contaminada siempre. O sea, es una fuente, pues de un día no le pasa nada, pero tienes una garantía de que puedes tener cualquier tipo de enfermedad contagiosa a la larga, un periodo de tiempo no excesivamente largo, sobre todo en veranos, en estiajes y demás. Entonces todo eso hace que el agua del Tajo está muy bien para una obra, tal, pero se necesita agua para beber, pero además se necesita agua para mostrar poder, se necesita agua para hacer ciudad, como luego veremos. Y el gran problema de Toledo es que está separada por el río y es un cerro de cerca de 100 metros de altura, al lado de otros cerros también de la misma naturaleza, de la misma altura. Claro, ¿cómo llevar el agua de un lugar a otro? Porque al sur sí hay algo de agua, ahora veremos por qué, cómo, pero ir hacia el Toledo, en ese cerro tan bonito, queda muy bien en las fotografías, pero es un elemento complicadísimo a la hora de gestionar desde el punto de vista hidráulico. Ahí hay un corte de la península, desde el mar Cantábrico al mar Mediterráneo, al Atlántico, con la meseta sur. Claro, Toledo está aquí, Toledo lo tienen aquí. Si hay que buscar agua, la única manera de buscar agua corriente con calidad es o el sistema central o el monte de Toledo. El sistema central está a 100 y pico kilómetros, es inviable en una cultura antigua, hoy ya sí, pero en una cultura antigua es inviable un canal de tal magnitud. Con lo cual, todo el agua que siempre se ha llevado a Toledo ha habido que buscarlo en los montes de Toledo, al sur. ¿Cuál es el problema? Lo que les cuento, los montes de Toledo están separados de la ciudad por el río y por un gran barranco de más de 100 metros que lo dificulta y lo complica todo. Los romanos, cuando llegaron a Toledo y quisieron hacer un municipio, y quisieron convertir a Toledo en el centro de todo este territorio, evidentemente lo primero a lo que tuvieron que enfrentarse es a buscar ese agua, porque sin agua no hay ciudad romana, sin agua no hay municipio, sin agua no hay el estatuto privilegiado de una ciudad de verdad. Luego veremos qué repercusiones tiene eso aquí en el caso de Ocaña. Lo que hicieron fue irse a los montes de Toledo, generar una gran presa, luego veremos cómo, y un canal de cerca de 40 kilómetros hasta Toledo, que fue uno de los acueductos más complicados, más espectaculares de toda la España romana. Ahora veremos por qué. Aquí tienen la presa, una presa que tiene 20 y tantos metros de altura, que además no solamente es una presa que coge el arroyo de Guajará, sino que tiene un canal de derivación con un primer trasvase, y ya estamos hablando de trasvases en el año 2000, del San Martín de la Montiña a Guajará, un gran pantano, del que surge una canalización, cerca de 40 kilómetros de canal impermeabilizado, adaptándose al terreno para no perder nivel, para que el agua no erosione, es decir, una obra de ingeniería impresionante. Una obra que cuando va llegando a la ciudad de Toledo, recuerden que decíamos que la ciudad de Toledo tiene el Valle del Tajo, un gran agujero, y luego una zona de subida. Bueno, pues en la zona de bajada
para perder velocidad sin perder, perder cota, pero sin que el agua coja mucha velocidad, porque podría romper la agua, se tiene que recurrir a hacer estas grandes torres acuarias, que son torres de pérdida de presión. Es decir, se tiene que calcular todo, se tiene que hacer un ejercicio de ingeniería brutal. Lo digo para que vean la dificultad que tiene llevar agua a una ciudad como Toledo en el siglo I de nuestra era. Es más, cuando se llega a los cerros que hay muy por encima de la cadena de infantería, o la cadena de infantería que está por aquí, se tuvo que hacer una construcción bajo presión de tuberías de plomo dentro de muros de hormigón para tener la capacidad suficiente para bajar con el agua hasta esta zona del río un pequeño acueducto, y digo lo de pequeño, ya verán si es pequeño o no, para atravesar el río y como el agua venía a presión, volver a subir. Es decir, un sistema complicadísimo que no se han vuelto a reproducir este tipo de modelos hasta el siglo XIX. Lo digo para ver la ingeniería romana lo que hicieron. Decía que esto es un acueducto pequeño porque tiene unos 30 metros de altura. Este es el estribo que se conserva hoy en lo que es la Cátedra del Valle. Bueno, este estribo está mucho más alto que el acueducto de Segovia. Pero es que además, fíjense, la dificultad que tiene este sistema romano es que cuando llega a la ciudad, llega a lo más alto de la ciudad y a partir de ahí vuelven los problemas porque estamos en una ciudad que tiene 100 metros de desnivel. Si tú haces una tubería, lo dejas libre en agua y abres en la zona más baja, en una casa pegada al río, todo explota. Es decir, tenía un sistema de distribución con depósitos, con canales, con tal interno, verdaderamente complicadísimo, haciendo que cada barrio viviera su depósito y se surtía de tal manera que nunca había grandes presiones ni grandes problemas. Y todo eso permitía lo fundamental, que es hacer el modo de vida romano, unas grandes termas, unos grandes complejos, piscinas de tamaño olímpico, que no se han encontrado en Toledo, termas como estas son las de Cluny, Hamburgo, pero prácticamente son muy parecidas a las que se están documentando ahora en lo más alto de Toledo. Fíjense la diferencia, el concepto de que para hacer ciudad tienes que hacer el edificio hidráulico, una fuente en lo más alto de Toledo, en la zona de la iglesia de los jesuitas. Romaniza más un chorro de agua saliendo en lo más alto del cerro de Toledo que 100 legiones repartiendo tortas todos los días. Es mucho más potente que esto, y ese es el valor de una obra romana. Las obras, como ven, es una obra enormemente complicada. No puede haber 10 acueductos, hay uno, y ese acueducto es carísimo, complejísimo y absolutamente necesario para que haya ciudad. Bueno, esto es una obra antigua, eso evidentemente aquí no lo vamos a encontrar, pero fíjense la diferencia porque vamos a ver a continuación cómo en el mismo territorio hay otro tipo de obras que, bueno, pues también pueden solucionar problemas. Este es el acueducto de Segovia. Fíjense la importancia que tenían estos sistemas hidráulicos. Esta es la carta de presentación de la ciudad. Esto es una pequeña ciudad, pero simplemente con el agua, con el valor que se da al agua, es su mejor carta de presentación diciendo: yo soy una ciudad romana, yo estoy hecho a la cultura romana, al mundo cultural romano. Y fíjense otra cosa, este es un acueducto impresionante, pero es un acueducto pobre técnicamente. Es decir, este simplemente es muchos esclavos para hacer un canal sin problema alguno que va de aquí a aquí. El de Toledo es un sifón, es un sistema de presiones, de cálculo de presiones, es un sistema ingenieril de lo que hay muy pocos en Europa. Es algo verdaderamente excepcional. Eso significa que aquí hace 2000 años había unos ingenieros hidráulicos con una calidad increíble. Bueno, junto a este gran acueducto, que ya digo es una línea de 40 kilómetros que viene desde los montes de Toledo a la ciudad, hace unos años la Confederación Hidrográfica del Tajo, una investigación que hizo, propuso que había otro sistema hidráulico romano. En este caso estaba aquí, en la zona de los Cimarrales, con una captación, había una galería romana y una reforma reciente. Una galería con pozos, una galería que aprovechaba otro elemento, otra posibilidad de abastecimiento, que no era el de coger un río de los montes de Toledo, sino, si se dan cuenta, esto es un corte, una sección, y estaría la secrecilla del monte de Toledo, no es mucho, pero es suficiente para que allí se genere un pequeño curso de
aguas o ríos que sirvieron para reformarlo, pero bueno, la mayor parte del agua se filtra y va quedando en la tierra hasta llegar a una zona de granitos, donde ya no es permeable, y entonces la tierra se empapa, y justo aquí, cuando llega al Valle del Tajo, donde está aquí, ven como si el agua discurre por aquí va a tener una tendencia a hacer pequeñas fuentes, pequeños manantiales. Eso es lo que ocurre en la zona de Citarranes. Justo cuando llega el Valle del Tajo, cuando se ahonda ese valle, ahí hay una zona con cierta humedad que es donde se instala esta obra. Esta obra que es muy interesante porque ya entramos en paralelos con lo que tienen ustedes aquí en el entorno de Ocaña. Bueno, la obra, esta que se planteó, si la ven aquí, es una galería. La ven como aquí se puede ver más o menos con dos zanjas laterales, y la galería en el interior es esta. Ven aquí como además está completamente en torno a estos registros. Fíjense la cantidad de registros que se pueden seguir, y tiene unas características muy peculiares y muy distintas a las del acueducto romano que veíamos antes. El acueducto romano que veíamos antes era una zona absolutamente, es una obra impermeabilizada, es una obra de hormigón con todo tipo de revestimientos para que no se perdiera una gota de agua. Aquí hay una excavación en el suelo que es impermeable, pero hay una cubierta hecha de piedra y barro. Esto no es romano. Puede parecer muy antiguo, pero no es romano. Es otra cosa. Esta es la galería a nivel de tierra. Ven cómo se ve claramente en el terreno cómo hay aquí una obra subterránea, que está, estos son los registros, y esto es un pequeño valle, y en ese valle se ha instalado una galería, se han hecho esas zanjas que veíamos antes, estas zanjas laterales, con una finalidad, y es que cualquier agua de lluvia, cualquier pequeña humedad, se dirige a estos extremos, a estos laterales, y se va infiltrando poco a poco hacia el interior. O sea, es una manera de captar todo el agua que pueda correr por la superficie y llevarla a una obra que es permeable. Es decir, no es de hormigón como la romana, sino que es un elemento que permite que gota a gota, poco a poco, vaya cayendo hacia el interior. Puede parecer un sistema un poquito pobre, pero el caso es que la Confederación dijo que había uno, pero cuando nosotros empezamos a hacer la investigación, todos los valles, todos de alrededor de lo que es el área de Citarranes, ven aquí otra galería, aquí cortada la galería y se ve claramente como dónde está la bóveda. Bueno, todos los arroyos, todos tienen un aprovechamiento con estas características. Fíjense aquí, otro de esos arroyejos, con los registros, que son estos cubos prismáticos de ladrillo, que los ven aquí. Es decir, esto es una cosa muy distinta a lo de los romanos. Los de los romanos veíamos que eran un acueducto, una obra brutal, pero una. Y aquí estamos viendo que es algo que se repite prácticamente en todos los alrededores. Si además vemos el contexto, es decir, esa es la galería que primera que les he señalado, está en relación con unos yacimientos en los que aparece este tipo de monedas, este tipo de cerámica, nos estamos dando cuenta de que estamos ante una ingeniería diferente, sobre todo una ingeniería de época andalusí, aproximadamente de los siglos IX a XII. Son dos conceptos radicalmente diferentes. Uno, fíjense que esto se puede parecer. Este es un acueducto romano cargado de la roca, pero para que no se pierda una gota de agua. Esto es un canal árabe. Un canal árabe tiene una parte que es, evidentemente, el agua que consigues para que no se filtre, es una parte impermeable, suelo impermeable, en este caso una pared impermeable, pero se hace la otra completamente permeable para conseguir que en el valle, en unas charcas, en unas determinadas zonas, se aprovecha al máximo cualquier posibilidad de agua. Fíjense la diferencia. En principio le digo que puede parecer lo mismo. Bueno, pues no lo es, y eso es fundamental para entender luego lo que va pasando aquí. ¿Cómo funcionan estos canales? Bueno, pues estos canales funcionan de una manera muy curiosa, es decir, en el sentido de que no hay un curso de agua, no hay un lago subterráneo, no hay
una corriente subterránea, sino que hay una zona donde hay más humedad en la tierra, porque esta es impermeable, esta almacena y esta es una capa geológica impermeable. ¿Qué es lo que hace? Venir aquí, drenar toda esta zona y sacarla hacia donde es absolutamente fundamental y necesario. Bueno, este sistema de canal, esto es lo que se ha hecho en la península de Arabia, en toda la zona de Oriente Medio, desde el primer milenio antes de Cristo, y son capaces de generar agua en desiertos donde la humedad es mínima. Es decir, estamos hablando de una tecnología muy diferente a la romana. La romana coge un agua de un sitio y la traslada a otro, pero el agua tiene que existir. Los árabes, cuando llegan aquí, vienen con una ingeniería que son capaces de sacar agua de donde no la hay. Fíjense la diferencia. Es fundamental. Es decir, no hace falta que haya un curso de agua, no hace falta estar en un lugar, simplemente es ir a sitios donde, por poquita humedad que haya, fíjense aquí que están en el desierto de Arabia. Todos estos son respiraderos de esos canales internos que van drenando la arena del desierto. Estos son canals que todavía hoy funcionan en Yemen y dan de beber a ciudades de 40 a 50.000 habitantes. Ahora veremos luego incluso algún ejemplo más. Canales que se ven cómo se modifican, se cambian, se alteran. Estos canales son, por ejemplo, los que tenemos en Almería, los registros, y que acaban en el desierto de Almería con 100 litros al año, porque esto está en pleno desierto, 100 litros al año de lluvia, y generan agua suficiente como para dar servicio a un producto como este. Es decir, estamos hablando de unas obras de ingeniería muy diferentes, excepcionalmente complejas, pero con muchísimas posibilidades. Vamos a ver. El sistema que estos posibilitan, antes hemos dicho que un acueducto romano es fundamental para que haya ciudad. Un canal es fundamental, sobre todo en la península ibérica, para que haya una alquería, es decir, para que haya un pequeño poblado, un pequeño asentamiento de carácter familiar, donde lo que se hace es un canal de estas características, una captación, y son capaces de hacer una fuente, un lavadero, un abrevadero, y generar luego 1 a 2 hectáreas de cultivo de regadío que dan suficiente para mantener a esta comunidad. Son las alquerías, que además son grupos familiares, y es el modelo con el que se gestiona el territorio rural en esta zona de la meseta entre los siglos X y XI. Fíjense cómo aquí ya empezamos a encontrar cosas que luego no vamos a encontrar por Ocaña, porque, bueno, pues estamos hablando de sacar agua de donde no la hay. Pero en los alrededores de Toledo todavía hay más, y yo creo que esto nos da juego para entender bien lo que estamos hablando en el entorno de Ocaña. Junto a esa galería que les acabo de contar ahora, hay esta otra que es enormemente diferente, porque es una fuente que se capta con una galería, aquí la ven, la cubierta de la galería, de ladrillo, con cal, con un mortero de cal, y además se protege con unos muros laterales fortísimos para que no haya filtración, para que no haya derrumbes, pero tampoco permite que haya filtración. Es decir, estamos hablando de otro modelo absolutamente diferente de ingeniería. Esto es una ingeniería más reciente y va a tener un fin también muy distinto. Cada ingeniería no solamente sirve para sacar agua de una determinada manera, cada ingeniería sirve para generar un tipo de uso, un tipo de beneficio, por decirlo de alguna manera, muy distinto. Ya hemos visto la ciudad romana, ya hemos visto la alquería andalusí, y vamos a ver ahora otro aprovechamiento, que en este caso es exactamente de la misma época que la Fuente Grande. Esto es la Fuente del Cardenal, que además está en relación a una serie de depósitos, es decir, aquí el agua ya se lleva a unos depósitos, se almacena y se gestiona de una manera diferente. Hasta ahora no había depósitos, había el pantano en época romana, pero no había depósitos. Y luego se llevaba a presión con todo un sistema, como ven, de tuberías de cerámica. El hecho de que haya depósitos implica que esto no es una agua para beber. Hasta el siglo XX no ha habido sistemas de depuración, no ha habido sistemas para purificar el agua
para hacerla potable, y en el momento que la almacenabas se perdía la posibilidad del uso de boca. Estamos hablando de un sistema de cargar estos depósitos con unos fines muy concretos. En los cigarrales son unas fincas que en el siglo XVI se transforman como si fueran villas romanas, pero villas no romanos de los romanos, sino villas como las de Palladio, las villas del siglo XVI que hay en la Toscana, en el entorno de Roma, que es donde estaban los grandes príncipes, los humanistas, y curiosamente, bueno, pues en los alrededores de Toledo se genera ese espacio, y estas fuentes, estos depósitos, sirven para dar servicio a un agua en favor de la monumentalidad, es decir, en favor de las élites, en favor de crear unos jardines de aparato, unos modelos renacentistas muy diferentes, que aquí tenemos uno de ellos. Es una fuente que ocupa toda la parte baja de esa construcción, y si se dan cuenta, bueno, no es lo mismo, pero ya estamos muy cerca de lo que vamos a ver en la Fuente Grande. Es decir, estamos hablando de la misma época, y estamos viendo cómo en Toledo también hay soluciones y planteamientos para esto. ¿Por qué había depósitos y cómo funciona esto? Pues de una manera muy sencilla. Aquí el dueño del cigarral, que en el caso era el cardenal Quiroga, uno de los príncipes de la iglesia, luego además este cigarral se lo quedó Felipe II, o sea, para que vean el nivel de lo que estamos hablando. Bueno, pues estos lo que hacían era llenar esos depósitos, y los días que estaban en su cigarral, los días de ocio, daban servicio a esas fuentes monumentales. Imagínense, hay todo el agua que surtía por ahí en esas bóvedas de la izquierda, o para dar servicio a sus termas. Tenían termas en el siglo XVI, como la limitación de las romanas. Fíjense con qué pinturas, con qué decoraciones, con qué riqueza. Eso es una terma del siglo XVI en estos cigarrales. Es decir, es un agua para el ocio, pero sobre todo es un agua para el poder. Es la fuente. Bueno, esto es lo que vamos a encontrar en el origen del Palacio de Aranjuez. Y lo que estaba buscando también Felipe II, y luego van a buscar los reyes en el entorno de Ocaña para hacer esto mismo que estamos viendo en Toledo. Es decir, estamos viendo cómo cada ingeniería, cada obra tiene una finalidad muy concreta. Esto es lo que se busca con esos jardines de aparato. Bueno, pues este es un gran jardín renacentista. Estos son lo que se intenta hacer en Aranjuez, lo que se intenta hacer en Toledo, lo que se intenta hacer en muchos otros sitios, y para eso hace falta una ingeniería hidráulica muy distinta, muy diferente de la de la Andalusí, de los canales, que esos son capaces de gota a gota generar una pequeña corriente de agua. Estos no necesitan una pequeña corriente de agua, estos necesitan mucha corriente durante 1 o 2 horas para hacer una cena, para hacer una fiesta. Claro, la ingeniería es muy distinta. ¿Por qué se hace esas fuentes de Toledo? ¿Por qué se hace esas termas? ¿Y por qué se hace todo esto? Porque en el siglo XVI la ciudad, hacia 1561, Felipe II sale por la puerta de Bisagra y se lleva a la corte. Y en principio la ciudad es feliz de que de que Felipe II se lleve a la corte, porque la corte de Toledo significaba que todo era mucho más caro. Pero 10-15 años después la ciudad empieza a notar que la pérdida de la corte es la pérdida de la vida de la ciudad, y emprende un proceso de modernización brutal para hacerse grata a los ojos de los monarcas. Es decir, quiere plantearse como una gran capital moderna, y es el momento en el que, poco antes se ha hecho la puerta de Bisagra, el ayuntamiento hace este gran edificio clásico con la finalidad de mostrar modernidad, de mostrar que ya no es la ciudad medieval antigua, sino que es una ciudad capaz de hacer arquitecturas como la de Escorial, con los mejores artistas. Eso explica la presencia de ese tipo de arquitecturas y de ese tipo de ingenierías hidráulicas. El programa de modernización de una ciudad, es decir, agua para el ocio, pero también para mostrar que es una ciudad moderna, que es una ciudad que puede competir con Roma o con Florencia. Es una ciudad que se dota, con el artificio de Juanelo, de un sistema hidráulico de aprovisionamiento para la ciudad, cuando Londres o París van a tardar cientos de años todavía en tener algo parecido. Eso es ganas de modernización. Luego veremos cómo eso también se produce para acá. Y llegamos a su fuente. Una fuente maravillosa, una fuente, ahí la ven, en forma de U, aunque los lados de la U son muy pequeños. Es muy importante estos brazos, a ver por qué. Bueno, es una fuente, un monumento espectacular, visualmente
visualmente está claro que se ha concebido desde el punto de vista visual, y es un elemento que, para estudiarlo, vamos a volver, como hicimos en Toledo, a la geología, porque es la que nos va a dar la clave para entender esta fuente y entender toda la ingeniería que se ha utilizado aquí, y también entender las necesidades que había en Ocaña, ya digo, para generar un espacio como ese. No, estamos en una mesa, la mesa de Ocaña. Una mesa es un relieve geográfico y geológico que está aislado, no es como una alcarria que es muy amplia, es una superficie que queda en alto, en una zona surcada por cursos fluviales que bueno, la han dejado ahí como un resto de una época anterior geológicamente, que se ha excavado en los laterales, pero se conserva. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver, aquí en una alcarria hay tierra suficiente para generar cursos de agua. En una mesa como la de Ocaña, podemos subirnos aquí, es decir, es muy amplia, pero para generar ríos, para generar corrientes de agua, pues no da. Es decir, no hay agua suficiente para hacer una obra como hicieron los romanos. Aquí nunca puede haber un acueducto romano potente. Puede haber, había vida en época romana, claro que la había. Y aquí hay una pequeña ciudad muy cercana, un Vicus, una ciudad de segundo rango, que tendría sus pozos, tendría sus modelos, pero nunca pudo llegar a aspirar a ser un municipio porque no tenía posibilidad alguna de dotarse de agua. No puede extraerlo desde la cabecera del Tajo por dificultades de largos tramos y demás. Y bueno, pues ya tenemos una complejidad geológica en Ocaña que dificulta bastante el tema hidráulico, pero que es fundamental. Pero es que además, vamos a ver, es que aquí estamos. Esto es la España no seca, la España más que seca. Esa mesa de Ocaña está en una zona donde las lluvias son, bueno, pues no son las del desierto de Almería, pero tampoco las de tan muy lejos, ¿eh? O sea, estamos en una de las zonas más secas de la península ibérica. O sea, estamos en un relieve geológico que impide que haya curso de agua y estamos en una zona que llueve poco. Situación poco favorable. Si nos vamos además a la pluviometría, a la curiosidad de Ocaña, vemos que apenas llega a los 400 litros por metro cuadrado, con un máximo en diciembre, pero lo más importante aquí es el estiaje. Es decir, todos ustedes saben que aquí pasado mediados de mayo hasta octubre, pues más bien llueve poco. ¿Qué significa eso? Que además tenemos que tener en cuenta que el relieve es malo, que no llueve y encima llueve en momentos muy concretos. Es decir, lo peor de lo peor para que un ingeniero le diga hazme aquí una buena fuente. Pero por si tuviéramos todavía alguna duda y hubiera alguno, esta es la mesa de Ocaña, todavía lo tenemos más complicado, porque Ocaña está aquí y la mesa de Ocaña tiene una basculación hacia el sur, de tal manera que no es como una montaña con dos lados más o menos iguales. Este es el límite de la vertiente, la divisoria de las aguas, de tal manera que el 90% de la mesa drena hacia el sur, drena hacia Cabañas de Yepes, Ciruelos, y se ve claramente cómo estas entradas, estos relatores son más grandes, porque por ahí salen las aguas. Es decir, que llueve poco y el 90% se va para acá. La contracción es evidente a la hora de poner en apuros todo lo que vayamos a hacer. ¿Qué solución se aplicó? Evidentemente, aquí hubo gente desde la prehistoria y la gente vivió y bebió. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con la técnica de esos canales andalusíes, que aquí había pequeñas fuentes en la prehistoria, pero sobre todo a partir de la Edad Media se generaron toda una serie de esos sistemas. Ven aquí, estos son los registros. Esto es Balondo, la carretera, la zona de la antigua General. Bueno, prácticamente en cada vallonada, en cada valle, está lleno de todos estos registros, lleno de todos estos canales. Es decir, en Ocaña, la única manera de conseguir
conseguir agua y conseguir agua con cierta calidad es a partir de la utilización de este tipo de ingeniería. No la ingeniería antigua, sino la ingeniería medieval, que es la que permite, bueno, no solamente hacer estos canales, sino que además estos canales luego han sido reaprovechados durante siglos. En buena parte de estos canales son luego reutilizados por Fernando VI para generar el agua que se lleva al mar de Ortígola, con el que se mueven todas las fuentes del Arauco. Es decir, estos sistemas son los que permitieron el funcionamiento de la fuente del Arauco, no el Tajo. El Tajo no tenía capacidad para subir los 3-4 metros de presión que necesitaba esas fuentes. La presión solo se conseguía con este tipo de captaciones. Aquí tienen, ya digo, el de Valondo, pero no solamente está el de Valondo. Aquí tienen otras desatañadas con todos los registros, las arquetas, es decir, no hay hueco de este tipo, está en la mesa de Ocaña, está en la zona baja, no hay valle con estas características que ustedes conocen bien, en los límites de lo que es la mesa de Ocaña, que no esté drenada y aprovechada con este sistema. Es decir, es una ingeniería sin ingenieros, porque aquí esto es una ingeniería popular, pero es una ingeniería que está aplicada al centímetro para aprovechar la mínima gota de agua. Aquí ha habido un ejercicio de sabiduría, de la gestión de la mínima gota de agua, por motivos evidentes, es decir, por la escasez, por la necesidad, pero también por la potencialidad de este tipo de obras que ya digo, son las características de estas zonas. Es decir, esos canales que drenan, que son capaces, como lo hacen en el desierto, de sacar agua de donde no la hay. Nadie va a esperar que por aquí discurra un río, no. Por aquí un día de una tormenta puede discurrir algo, pero aquí lo normal es que no haya absolutamente nada. Y sin embargo, aunque no haya nada, se saca agua de esos agujeros. Bueno, llegamos a la fuente. Evidentemente la fuente, estamos ante un modelo de ingeniería andalusí, no es un modelo de ingeniería antigua. Muchas veces, cuando se ha abordado el estudio de la fuente, hay algunos que dicen que sí, incluso podría tener origen romano, que sí. No, vamos a ver, la ingeniería romana ni está ni estuvo nunca. Aquí hay una ingeniería claramente de origen andalusí. La cuestión está en saber si estamos ante una obra andalusí o una obra que aprovecha ese modelo en los siglos siguientes. Bueno, todo parece indicar, yo no la he estudiado, no les puedo decir datos definitivos, pero todo parece indicar que es evidente que aquí hay una obra de época andalusí, porque siempre, aquí no se ve muy bien, pero bueno, aquí está la captación, el canal, que no es la captación, es más bien la derivación de agua, con las arquetas que hay en profundidad en esta zona. Bueno, aquí vemos algunos de los registros. Bueno, esta es una fuente que yo creo que, si se pudiera estudiar bien, tendría claramente su origen en los siglos 9-11, a partir de ese modelo que les he dicho que hemos documentado bien en Toledo y que se ha documentado bien en otros valles de esta misma mesa de Ocaña. Con lo cual, estamos hablando de una fuente que permitía ni más ni menos que generar una alquería, es decir, una población, una pequeña población, un pequeño núcleo que sería la Ocaña actual, muy probablemente. Y eso ya nos está dando, bueno, pues bastante información y nos está dando también, bueno, un modelo de la capacidad de ingeniería, de la capacidad de esta gente ya hace, ya digo, cerca de 1000 años. De hecho, si estudiamos lo que hoy se conserva, nada de esto es andalusí. Esto es todo obra del siglo XVI, de cuando se hace la gran obra de aparato, pero cuidado, es decir, esto es una ingeniería de esas que les decía de ocio aplicada, en este caso al agua de boca, al agua a satisfacer la necesidad de agua de Ocaña, aunque es una obra tan compleja que tiene, como bien saben, canales diferentes para el agua más gorda, con más yesos, con menos yesos, es decir, es una obra complejísima, con decantadores, desarenadores, pero los que han estudiado, los pocos que han estudiado bien la fuente, saben que esto no es la captación. Aquí llega el agua porque estas corrientes no existen en la zona. Aquí llega el agua después de otras galerías que hoy
están completamente hundidas o están completamente corbatadas, así que Pablo lo comenta, hay otros que lo comentan en los años 40 que hicieron los primeros estudios sobre la fuente, y ahí es donde está el origen de esta fuente. Y esos probablemente son esas galerías medievales, esas galerías del siglo X-XI que les estoy comentando. Luego, evidentemente, creo que es clarísimo que esto es algo más que una fuente. Es decir, aquí no solamente porque hay un abrevadero o porque haya unos grandes lavaderos, no, es porque aquí se está haciendo otra cosa. Aquí se está planteando un modelo de obra cívica muy importante. Este es el plano con la plaza, los lavaderos, la fuente aquí con la U. Bueno, vamos a ver ahora un poco, ya de manera muy rápida, qué es lo que cada época más o menos ha podido influir en una obra con estas características. Vamos a ver, la ingeniería, ya he dicho que no está, la ingeniería romana ni está ni nunca va a estar porque no se dan las condiciones para que haya una ingeniería romana de captación de agua. Pero cuidado, aquí hay un concepto de obra que es plenamente romano, en el sentido de que esto es una obra cívica, una obra para hacer ciudad, es algo más que una fuente, es una obra para generar un entorno de orgullo de la gente que vivía alrededor. Es decir, es algo que supera la necesidad. La ingeniería romana siempre es práctica. Esto es una ingeniería absolutamente práctica. Eso es que modelo antiguo. Pero es que además, hasta en las formas, esto es una obra clásica. Es decir, es una obra que está asimilando la antigüedad. Lo que pasa es que solamente el cascarón, por decirlo de alguna manera, la forma, el concepto, o sea, técnicamente no es romana, pero simbólicamente, desde luego, sí que tiene bastante que ver con el mundo romano, con el mundo clásico, como ven ahí, con esas líneas tan severas, tan clásicas, con tanta potencia. Pero es que el arquitecto que hizo esto, evidentemente sabía lo que hacía y dónde miraba. Fíjense que para hacer un lavadero, nunca verán en la provincia o en la zona de la meseta un lavadero con estas hornacinas. Este señor está haciendo una terma romana como todas las termas romanas tienen estos vestuarios, estos son los lugares donde se dejaba la ropa para entrar a la zona acuática de las termas. Bueno, este señor está haciendo una auténtica terma romana. Otra cosa es que la esté haciendo en el siglo XVI. Insisto, la forma, no la técnica. Pero para comprender esta obra, para comprender la Fuente Grande, hay que tener en cuenta esta peculiaridad. Pero es que es más, si se dan cuenta, estos son fuentes del mundo antiguo, fuentes romanas. ¿Recuerdan que le decía que lo de la U era importante? Fíjense aquí la pequeña U. Fíjense la pequeña U, un poco más prolongada. Son el modelo de fuente romana, es decir, el arquitecto que hizo la Fuente Grande. Están haciendo una terma y una fuente romana. Otra cosa es que el agua viene de otra manera. Pero simbólicamente, él está vinculando con la antigüedad. Está demostrando, quiere demostrar que Ocaña tiene un peso histórico, que es capaz de hacer obras como el modelo clásico. Pero es que no hay que ir tan lejos a ver este tipo de grandes fuentes. Esta es en Valeria, en Cuenca. Una fuente que es exactamente el modelo de la Fuente Grande. Aquí tienen lo que queda hoy, el resto arqueológico. Si ustedes esto lo recrecen un poco, pues, y ven la situación de esta fuente, fíjense, en medio de ese valle y demás, están viendo la Fuente Grande. O sea, que estamos hablando de que se copian los modelos romanos en apariencia. Pero la fuente, más bien es esto. La fuente es ese modelo medieval que les digo. Fíjense aquí cómo se ve el canal que drena este desierto y genera un oasis. Esto es realmente la fuente de Ocaña. A lo mejor no coincide, evidentemente no coincide en la forma. Nadie está diciendo que eso sea un monumento árabe. Sin embargo, es la tecnología árabe la que hace que este oasis surja en el desierto y que esa fuente surja al pie de la mesa de Ocaña. Estamos hablando de una obra excepcional que se basa en este modelo que venimos viendo, de cómo en una zona de arrollada donde no discurre el agua, se hace esta obra que es capaz de abastecer a la población y de regar el campo
saben que su fuente tiene una parte fundamental que es no se pierde una gota de agua, se riega al campo. Las formas, evidentemente, con el río son romanas, pero el concepto es andalusí. Es un concepto del siglo X, siglo XI. Y, vamos, no hay una investigación, pero su fuente, el origen, es este siglo X, siglo XI que estamos viendo aquí. Para dar lugar a una alquería, siempre todos estos canales están en función de un poblado como este, con una torre, con una pequeña muralla, con unas pequeñas casas, es decir, con el origen de lo que pudo ser esa Ocaña. Pero para entender lo que es la Fuente Grande tenemos que avanzar un poquito en el tiempo. Y si antes les decía que Toledo, nuestra ciudad, estaba con un orgullo cívico fantástico y tal, pero en el siglo XVI tuvo que cambiar. Porque cuando se fue a la corte empezó a ver que el tema era complicado. Ocaña hizo exactamente lo mismo. Ocaña, a finales del siglo XV, era una de las principales poblaciones de la meseta sur. En Ocaña, como bien saben, se reunían las cortes. Hubo corte con la 1469, los reyes venían habitualmente, es decir, había una vinculación con las élites del poder del reino. Ocaña era sede de los Cárdenas, que era una de las principales fortunas del reino, pero insisto, es que había además una relación directa con la monarquía. Ocaña del siglo XV era una ciudad magnífica. ¿Cuál es el problema? Que a partir del principio del siglo XVI son muchas las ciudades que empiezan a generar grandes obras de aparato, a generar grandes escenarios cívicos, y Ocaña va a empezar a quedarse un poco desligada de esa élite de poderes, de esa élite que se muestra en la arquitectura, que se muestra en grandes obras. Bueno, pues ahí tienen la fuente, el gran símbolo de la modernidad de Ocaña, es decir, Ocaña hace su gran fuente grande para, igual que Toledo hizo su ayuntamiento o su puerta de bisagra, Ocaña decidió que la manera de modernizarse era mostrando potencia en una de sus máximas debilidades, que era con agua, con una fuente monumental que servía de plaza, que servía de todo. Es la gran imagen que quería lanzar Ocaña y que, bueno, le sirvió para generar una población que se fue capaz de remodelarse, de actualizarse y fue capaz de hacer pues, algo que todos entendemos. Esto es una fuente para beber, pero es que esto no es una fuente para beber, esto es una fuente para enseñar, esto es una fuente para mostrar, para lucir, para sentirse orgulloso de ella. Ha cambiado completamente. Y, bueno, una población, insisto, que quería hacerse grata a la corte, que le costará tiempo, pero que constituyó el principal núcleo monumental y patrimonial de esta zona de la meseta, y fue porque contaba con unas élites que eran capaces de hacer una gran obra de ingeniería con la Fuente Grande, que aunque su origen está en el siglo X y XI, su aspecto actual y su ingeniería actual es del siglo XVI y ha permitido la vida y el crecimiento de Ocaña, no lo olvidemos, hasta pleno siglo XXI. Pero el XXI ya es un monumento olvidado, pero ustedes no deben olvidar que la vida de Ocaña no hubiera sido posible y el crecimiento de Ocaña sin una fuente como la que tienen aquí, la Fuente Grande. Espero que les haya interesado de esta manera este recorrido tan complejo, tan acelerado por las distintas ingenierías, por las distintas maneras de utilizar el agua, de conceptualizar el agua, pero bueno, sin haber estudiado la fuente, yo no he estudiado la fuente, pero sí creo que se pueden plantear una serie de lecturas que permiten que ustedes quieran más a su movimiento. Si lo he conseguido, pues no está mal en esta. Muchas gracias. Vamos armando poquito a poco el puzzle de nuestra fuente, vamos aprendiendo. El año pasado vimos la geología, este año estamos viendo ya imbricadas las dos cosas, la geología y la ingeniería, cómo ocurrió, por qué. Y la verdad es que todo eso, porque nosotros, claro, vemos la fuente, nos parece tan bonita, tan estupenda, nos gusta verla, pero no sabemos muchas veces las cosas, tenemos las leyendas, los cuentos, esas apariciones que de vez en cuando hay. Y
Y un monumento olvidado nos decía don Jesús, pero nosotros no la olvidamos, nosotros la tenemos ahí y estamos pendientes de que se solucionen todos los problemas que tiene. Es verdad que destacamos a veces las cosas negativas, que destacamos que se han pintado, que se han venido los chicos con los sprays, que sí no sé qué, pero es muy importante que destaquemos a las personas, a las instituciones que vienen a hacer investigación, que vienen a enseñarnos muchas cosas, que vienen a proteger el patrimonio, no solo el de Ocaña, sino bueno, pues todas las cosas que hay en nuestro país. Y nosotros, en fin, nosotros en nuestro atrevimiento, como asociación de amigos de la Fuente Grande, hemos decidido hacer un premio precisamente a esas personas que se destacan en proteger el patrimonio. Y estuvimos dándole vueltas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Y pensamos en los habitantes de nuestra fuente, porque en nuestra fuente hay habitantes, no solo las palomas, las lagartijas, todos esos bichitos que hay por ahí por el medio, ¿no? Tenemos unos habitantes que llevan allí desde el principio del monumento. Nosotros les llamamos los guardianes de la fuente. Y están con nosotros hoy aquí, uniendo la modernidad a lo antiguo, porque nos los han hecho con una impresora 3D muy bonita. Son nuestros leones, los leones del escudo de Ocaña. Y como van en pareja, pues van a ser dos. Y yo les voy a pedir a dos personas de nuestra asociación que fueron quienes dieron el impulso final a todo esto, que yo creo que sin ellos estaríamos todavía pensando si hacer o si no hacer. Aquí tenemos a Julia, que va a ser una de ellas, nuestra señora presidenta, Julia Ramírez, nuestra jubilada de oro, que la pobre se cambia todo el trabajo, también hay que decirlo. Y la otra persona es Ignacio Bermejo. ¿Dónde estás? Que ya sé que no te gusta, pero tienes que venir porque esta vez te toca. Y van a ser los encargados de dar estos galardones. Chicos, aquí arriba, nadie. Los chiquititos no. Eso es Bueno, pues bueno, se niegan a hablar. Yo esto de verdad parece mentira. Es que Elisa lo hace demasiado bien. No va a quedar bien si nosotros seguimos hablando. Tú sigue, que lo haces. Sí, aquí las excusas ya las sabemos todos. Bueno, pues este año tenemos aquí nuestros leoncitos, pone amigos de la Fuente Grande, y vamos a nombrar a nuestros amigos de honor de la Fuente Grande, que van a ser pues dos personas que han estado con nosotros en estos 2 años, que han investigado, que nos han apoyado y que, en fin, que están aquí como grandes protectores de nuestro patrimonio. Y uno es, pues, cómo no, don Jesús Carrobles. Y no veo dónde está, no veo dónde se ha sentado, pero a ver, don Daniel Pecela, por favor, nuestro geólogo de cabecera. Ya recordaréis el año pasado porque Joaquín estuvo con nosotros. Porque no teníamos todavía a nuestro guardián de la Fuente Grande, que este año sí le tenemos, pues, aunque sea con retraso, también ha llegado. Que sepáis que quien los ha hecho, el estudio que han hecho los leoncitos, bueno, tuvieron que venir a hacer las fotos y han quedado, como no, prendados de nuestra fuente, con lo cual, como dice don Jesús, yo creo que ya son ocañenses también.
Pues Julia, por favor. Simplemente decir que hemos hecho estos, que son grandes, que serían nuestros Goyas, que daremos a nuestros socios de honor. Y luego hemos hecho otros pequeñitos, o si alguien se anima y le gustan, los dejaremos en la, si nos dejan, en la oficina de turismo, para que pongan ahí en la estantería que tienen de exposición. Por si alguien se anima y quiere tener un leoncito, pues nos lo encargan y se lo hacemos. Nada más. Muchas gracias por acompañarnos y que sigamos adelante luchando para, como nos ha dicho Jesús, que tenemos que estar muy orgullosos de nuestro grande. Nada más.